Sí. Empieza... Bueno, pues empiezo yo. Lo primero, gracias también por invitarnos, por estar aquí, tanto al Centro Big History como a Joaquín, Martín Cubas. Y bueno, nosotros venimos a hablar de salud y bienestar y no es casualidad que uno sea de nutrición y otro sea de gastronomía, porque al final lo que hablamos es de alimentación y si estamos hablando de historia, desde luego la alimentación estaba desde el principio, porque teníamos que alimentarnos para poder evolucionar. Y de hecho a lo largo de la historia se ve que conforme mejoramos nuestra alimentación éramos capaces de hacer más cosas, ¿no? Se inventó el fuego y cuando apareció el fuego, ¿qué pasó? Nuestros estómagos se hicieron más pequeños, nuestros cerebros se hicieron más grandes, pudimos hacer más cosas. Entonces la alimentación y cómo nos alimentamos repercute muchísimo en nuestra salud y eso creo que ya no hace falta ni siquiera que se justifique porque está más que justificado. La cuestión es cómo nos alimentamos y es verdad que se empieza desde una alimentación que bueno, se caza y se recolecta lo que hay alrededor, luego se produce ya un asentamiento y entonces se empieza a domesticar tanto animales como cultivos, ¿no? Por tanto, pues bueno, ¿qué pasó luego? Pues que sobran y que yo estoy siempre, me sobra todo lo que tengo en ese cultivo y entonces empieza a intercambiar. Entonces la alimentación, si nos damos cuenta, también forma un poco las sociedades, ¿no? Va formando un poco también la sociedad y hay muchos libros que sí que realmente va contando un poco la historia de una ciudad y la alimentación, ¿no? Los huertos alrededor de las ciudades, cómo van cambiando, cómo se van transformando esa ciudad. Sí que es verdad que si hablamos de retos hoy en día, pues bueno, creo que solamente hace falta ver la televisión o leer cualquier periódico para ver que nos alimentamos fatal, que comemos fatal y que estamos fatal, no en nutrición, que luego ya os comentará más José Miguel. Y yo creo que ahí, hoy en día, ya sí que se ha puesto en valor la importancia de la gastronomía, de la cocina, de un lugar. ¿Por qué? Porque igual que estamos hablando ahora de que un paisaje te da a conocer la cultura y te da a conocer las tradiciones de un lugar, la cocina también te lo dice todo, una receta. ¿Por qué? Porque primero te habla de los ingredientes de proximidad. Y por tanto, ya te está hablando mucho de ese lugar. Tradiciones, ¿no? Las tradiciones de si en mi casa le ponen guisantes, no le ponen guisantes, le ponen pimiento, no le ponen pimiento. Ya te está diciendo mucho de las tradiciones y además, si lo pensamos precisamente en nuestra cultura, las festividades son todas gastronómicas. Siempre hay un plato para cada una de las festividades y además están muy relacionadas. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros conocemos una receta, nos aproximamos a esa tradición, nos aproximamos a la historia, aprendemos la historia, ¿no? Antes estaba hablando Ana una cosa que me gustaba mucho, ¿no? Que era reconstruir el pasado para entender el presente. Y cuántas recetas es verdad que reconstruyendo el pasado entendemos a dónde hemos llegado hoy en día. Entonces, yo creo que es muy importante, por ejemplo, pues libros pues, como A Fuego Lento de María, que recogen y recuperan esas recetas, no solamente cómo se hace, sino a qué estaba asociada esa receta. ¿Cuántas recetas hay que a lo mejor te lo dicen y te dicen, no, es que eso se hacía en la matanza? Entonces entiendes por qué la matanza era así, o por qué se hacía así, o cómo lo cómo lo conservaban, o relacionado con bodas, ¿no? Y puedes entender muchas veces, o utensilios de la antigüedad, y entonces se sabe que no, qué es lo que comían gracias a los análisis que se hacen de esos utensilios. Entonces, yo creo que hoy en día nos encontramos un poco el reto de recuperar otra vez esas recetas, ¿no? Como que nos hemos desviado mucho de todas esas recetas, de todos esos alimentos tradicionales y hay que volver a recuperarlos y volver a tenerlos. También además, cuando en un territorio potenciamos la gastronomía, se está viendo que se potencia también el turismo, van totalmente de la mano, ¿no? Hoy en día hay gente que va a un lugar solamente por probar platos de ese lugar. Entonces, estás potenciando, no solamente potencias hostelería, restaurantes, que es lo primero que podríamos pensar, sino que al final también hay otros negocios que están o que son indirectos, que también al final se ven beneficiados de toda ese desarrollo. Entonces, yo creo que hoy en día sí que es verdad que ya se está poniendo mucho en valor, de hecho, ya empiezan a haber estudios científicos de gastronomía que lo relacionan con salud, es decir, no, si es que si realmente apoyamos esa gastronomía y apoyamos esa cocina, al final eso repercute en nuestra salud también porque nos alimentamos mejor, vivimos mejor, compartimos la comida, que es algo tan importante en nuestra cultura y que poco a poco ya vamos perdiendo. Entonces,
Yo creo que sí que es verdad que hoy en día ya la gastronomía se le está dando un lugar y se ha visto que desarrollar la gastronomía, recuperar esas recetas tradicionales, también arraigan, ¿no?, al lugar y arraigan a la gente y se puede compartir mucho respecto a la cultura del lugar. Y mi compañero José Miguel Soriano hablará más de... Yo hablo más siempre de placer y cómo disfrutarlo, y él más pues, de nutrición. Yo de la parte más rollo, que es nutrición, porque el concepto de nutrición realmente, por mucho que sea una ciencia, es una temática que es inconsciente, no la podemos educar, es un acto que empieza realmente cuando la alimentación ha acabado, ¿no? O sea, realmente la nutrición, la absorción de los nutrientes empieza justamente en el acto final de la alimentación, ¿no? Yo creo que el punto importante de la nutrición en Aras de Olmos es, en los últimos años, haber conseguido algo que yo creo que era impensable. Esta actividad que se está realizando hoy para nosotros es muy importante porque son diferentes áreas las que se unen, en el cual al final todos tenemos un tema en común que nos sincronizamos de manera que hace unos años yo creo que era algo impensable, ¿no? Y luego también porque nos da pie a dos cosas importantes. Una, la divulgación, que es una cosa que a nivel científico nosotros a veces fallamos, porque a veces estamos tanto tiempo en el laboratorio que no sabemos hablar con la gente, es un problema adicional, y que en nuestra universidad además tenemos el gran apoyo de nuestra unidad, importante, tenemos ahí a Sole, que es el reflejo importante de lo que nosotros hacemos, digamos, en el laboratorio al público en general, y porque además nos permite el proyecto hacer algo que hasta hace 2 años no creo que se hubiera podido hacer si no llega a ser gracias a María. Yo quiero darle las gracias porque creo que fue un encuentro casual, además en Aras de Olmos, en teoría hace ya en julio de este año. Y para mí es un orgullo que su libro haya sido concedido el Premio Nacional de Gastronomía, el Gurman, este año, y que además compitiera en Arabia Saudí, en el internacional, ganándolo también, con lo que se convierte en una embajadora de Aras de Olmos fuera, con lo que en teoría a mí me enorgullecía de alguna manera determinada que la gente viera en el libro de ella, digamos, un pueblo que a lo mejor en Arabia Saudí nadie la conocía, ¿no? Entonces lo situaba un poco en el elemento integrador, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de herramientas complementarias entre nosotros, ¿no?, que yo creo que es el punto importante, nos permite dar un salto al vacío, que es saltar de la nutrición que no es educable a la alimentación educable, ¿no? Y un ejemplo importante es que nosotros hace un año, juntamente con ella, y que además a raíz de dentro de unas semanas saldrá un nuevo libro enfocado a lo que es las recetas de la población saharaui. Nosotros hemos trabajado con poblaciones que acogían a niños de acogida, niños de Ucrania y los del Sáhara, y con este nuevo libro lo que hemos hecho es darle un vuelco a algo que a nivel de nutrición no lo teníamos puesto en el entorno cultural, que es la etnogastronomía, que es la gastronomía aplicada a nivel cultural. Le hemos dado un paso más allá. Y entonces hemos creado el concepto del gastroturismo saludable y sostenible. Con eso lo que conseguimos es dar un giro de 360 grados para abarcar todo, ¿no? Entonces nos permite de alguna manera decidir lo que ha dicho Carla, que no solo es un placer, algo hedónico, algo que de alguna manera al alimentarnos tenemos esa opción, sino que de manera indirecta, con las fichas técnicas que se elaboran, nos permiten llegar a una parte de nutrición que nos permite no solo alimentar el cuerpo, sino el alma, ¿vale? Entonces yo creo que ese es un poco el objetivo de este proyecto. Y agradecer a Aras de Olmos y a todos la labor que han hecho, porque recoger esas recetas individuales yo creo que ha sido un acierto, sobre todo porque es una manera de situar algo que realmente estaba aquí escondido y es una joya como tal, ¿no? Pero bueno, entre ellas, ¿vale? Y muchas gracias.